Retornamos con los hijos del vecino y entramos a la recta final donde tenemos que hablar un poquito de lo que es la coyuntura social, analizar un poquito de lo que está sucediendo en Bolivia y sobre todo en esta carrera final rumbo a las elecciones generales que se celebran este 18 de octubre. Para esto tenemos un invitado especial, se trata de Ludwig Valverde, eres politólogo. ¿Qué tal, Ludwig? Bienvenido a los hijos del vecino. Un gusto, Leonardo. Un gusto estar en el programa y un gran saludo a la audiencia. Así es, Ludwig. Bienvenido al programa por primera vez. Esperemos que las visitas sean más seguidas a partir del día de hoy. Hablemos un poquito de lo que es coyuntura. Ludwig, el Tribunal Supremo Electoral comunica que ha depurado casi a 500.000 de bolivianos, de personas del padrón, que bueno, de hecho ya no cuenta su registro ahí en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué opinas al respecto? Me parece que toda acción que involucre elementos que puedan dar credibilidad al proceso electoral, incluyendo, por supuesto, este componente altamente técnico, en el marco de la transparencia, en el marco de lo debido para realizarse según normativamente establecido, según políticas institucionales de nuestro Estado, es bienvenido. Eso amerita, por supuesto, que la cantidad de electores tendrá que ser un elemento importante a la hora de difundir información para que todo el proceso electoral sea eficaz y lo que queremos los bolivianos, que sea exitoso y transparente. Bien, Ludwig, en esta recta final hacia los comicios del 18 de octubre, lamentablemente se está viendo muchas agresiones en las campañas políticas de los distintos partidos. No podemos decir unos contra un solo partido ataca a los demás, sino es ya unas agresiones entre unos y otros. ¿El Tribunal Supremo Electoral debería tomar acción en esto? Sí, efectivamente, eso es lo que estipulan las leyes de este país. El Estado de Derecho tendría que hacer posible el desarrollo de acciones puntuales de ese órgano de poder. Pero acá dos puntualizaciones, estimado Leonardo. Primero, que el Tribunal Supremo Electoral debe finalmente y de una buena vez asumir la naturaleza que lo constituye y le define y le otorga el Estado boliviano. Es decir, es un órgano de poder. Y igual, en igualdad de condiciones que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por lo tanto, tiene que asumir ese rol realmente en la vida práctica, de acuerdo a lo que establece las normas, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Por lo tanto, tiene que proceder en consecuencia, es decir, operar respecto de aquellas falencias que estén perjudicando el desarrollo democrático del proceso electoral y actuar en consecuencia, porque el Tribunal Supremo Electoral tiene que garantizarnos a los bolivianos son elecciones transparentes, son elecciones limpias, son elecciones con el debido cuidado respecto a el desarrollo de la normativa que garantiza la elección democrática de los gobernantes. En ese sentido, tiene toda la disposición legal, tiene toda la garantía constitucional que le otorga el Estado para precautelar que el proceso eleccionario no solamente sea transparente, sino que sea ampliamente democrático, permita el debate, permita la deliberación, permita el voto informado y, Leonardo, precautele uno de los principios que tiene el Estado boliviano y la sociedad en su conjunto, que es el respeto entre los bolivianos. Perdón, el expresidente Morales todavía continúa activo, sobre todo en las redes sociales desde la Argentina, y bueno, se comunica y manda más bien comunicados como: si ganamos, vuelvo al día siguiente al país. Comunicados como que mi retorno depende de su voto. ¿Tú crees que esto perjudica o favorece al MAS en este sentido, no?
porque no olvidemos que él tiene denuncias de pedofilia, denuncias de estupro, que son muy serias, más allá de la política. Sin embargo, ¿esto estaría jugando a favor o en contra del MAS? Completamente en contra. Y me parece que en el MAS ya hay un fuerte tensionamiento sobre ello. El jefe de campaña, que ese es el rango que tiene en el MAS el expresidente del país, les hace un flaquísimo favor, les hace en realidad daño, le estorba sus acciones, sus declaraciones al movimiento socialismo, porque además de no estar a la altura de las circunstancias que amerita un comportamiento de un ex mandatario de este país. Por 14 años el señor Morales ha sido presidente de Bolivia, el primer mandatario de este país, y debiera estar a la altura de ese rango. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con ello? Que debería él estar construyendo escenarios de composición, escenarios de pacificación en el país. Ludwig, en las redes sociales y la opinión pública, de alguna manera ha cuestionado el tema del valor del voto campo-ciudad, con banners en las redes sociales que decían un boliviano, un voto. Realmente, ¿cuál es la diferencia, según tú, en el tema del voto campo-ciudad? ¿Vale y pesa lo mismo, por ejemplo, dentro de lo que significa la representatividad en la Asamblea Legislativa? Existen como 4 estudios que más bien los 4 están comunicados al órgano electoral y algunos de ellos impulsados por el órgano electoral con estudios serios que más bien desmienten esta posibilidad de que el voto rural vale más, que está sobre representado respecto del voto de las ciudades, por, por el tema de la población existente en el mundo rural y en el mundo urbano. Pero, digamos, más allá de esa composición, y una revisión institucional detallada de las entidades encargadas para ello, hay otra vez el peso específico del órgano electoral en su relación con el órgano legislativo. Seguramente será una tarea a tratarse, aclararse para la sociedad en su conjunto en la próxima legislatura. En realidad lo que importa, estimado Leonardo, es la calidad de la representación. Es decir, esa es la gran debilidad de estos 14 años, el tipo de representantes que elijas. Claro, pero de manera indirecta, justamente el reclamo sería, y la observación de los ciudadanos sería esa, ¿no? Que se tendrían representantes en la Asamblea Legislativa de las provincias, ¿no? Que llegado el momento no figuran de manera objetiva dentro de la Asamblea, sino se los conoce como los levantamanos, digamos, ¿no? Y se podría llegar a entender que a la gente que candidatea en las provincias, llegado el momento, los partidos políticos los utilizan o un partido político los utiliza para hacer una mayoría dentro del legislativo y nada más. Sí, efectivamente eso sucede. Pero ¿cuál es el país metropolitano, Leonardo, que tenemos hoy día? Hay una relación fluida entre campo y ciudad. Por ejemplo, veamos el Alto, veamos también La Paz, pero particularmente el Alto. Hay la mayor cantidad, si no todos, los habitantes salteños, que ya son más que los habitantes de La Paz, tienen su relación permanente con el mundo rural. Es decir, están viviendo en el Alto, pero también en Achacachi, también en Pucarali, también en los Yungas. Hay una relación continua. Y lo propio pasa en Cochabamba, con los municipios de justamente el área metropolitana. Estamos hablando de Vinto, de Punata, de Sacaba, con una relación permanente. O sea, habitan, tienen como doble residencia en los hechos, en el mundo rural y en el mundo urbano. Y lo propio en Santa Cruz, con Guarnes, Porongo, Montero, etcétera, ¿no? Que tienen también su relación con Santa Cruz de la Sierra. Esa realidad, estimado, no está siendo leída por el conjunto de las instituciones de Bolivia y el conjunto de la representación. O sea, no tienes, por ejemplo, una mirada respecto de cómo enfocar la ciudad en Bolivia,
¿Cómo entenderías la ciudad en Bolivia? Eso es un tema que no hemos desarrollado, es un tema de agenda pública. Muy bien, nos vamos al último punto, por favor, Ludwig. Juntos da un paso al costado, pero la opción quedará impresa en la papeleta. ¿Esto a quién perjudica, según tú, y a quién favorece en el tema del alejamiento de las elecciones de la agrupación Juntos? Legalmente, todo el que vote por Juntos, ya sea por desinformado, porque quiera todavía soñar en que la fuerza esa pueda tener alguna posibilidad política, va a votar nulo. O sea, eso es lo que se ha determinado esta semana que concluye en el Tribunal Supremo Electoral. O sea, votos por Juntos se consideran votos nulos. Si ganan los nulos, por supuesto, en la relación de asignación parlamentaria, en el conteo de votos válidos, el que gana es la primera fuerza política que encabeza el resultado electoral. Entonces, si votas por más que por Juntos, que ya es un voto nulo, porque como se cuenta solamente votos válidos, ahí el que ganaría sería el primero que resultase de las elecciones. Digamos, resulta el más, se anula el voto por Juntos, es nulo, no vale ese voto, se cuentan votos válidos para la compatibilización de los resultados, ese voto beneficia al más. Bien, Ludwig, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado aquí en Los Hijos del Vecino. Ha sido una charla realmente importante para, sobre todo, informar a la gente, al ciudadano que se prepara para la votación de este 18 de octubre. Gracias, Ludwig, por visitarnos.